Mi nombre es Miriam Moreno Patiño. La ponencia titula El periodo de la violencia en el centro y sur del Tolima y su repercusión en la niñez, pedagogía y educación. El periodo de la violencia fue un enfrentamiento político y social que vivió Colombia entre 1949 y 1964. Contenido. 1. Área de investigación. 2. ¿Por qué los niños en la violencia? 3. La educación como objeto de investigación en el contexto armado. 4. Anécdotas y casos puntuales. 5. La educación en el conflicto armado. Área de investigación centro y sur del Tolima. Colombia en Sudamérica. Colombia, en el centro está mi área de estudio, que es Tolima, muy cerca a Bogotá. Tolima y el área de estudio centro y sur del Tolima. Pero ¿por qué esta área de investigación centro y sur del Tolima si la violencia en Colombia se vivió en casi todo el Colombia por varios aspectos? Primero, el departamento queda muy cerca a Bogotá, que fue donde inició pues la violencia en Colombia. También en 1948, que comenzó la violencia, el 70% de la población era rural. Otra de las causas es que la tierra estaba muy mal repartida. También este departamento es muy montañoso, lo atraviesa la cordillera central de sur a norte y fue un terreno muy propicio para que los grupos al margen se escondieran. También los poblados, los municipios, las veredas, su gente tenía afiliación política contraria, es decir, eran liberales y conservadores. Antes de la violencia convivían sin mayores conflictos, pero cuando se desató esta violencia, pues fueron enfrentamientos muy fuertes y por eso esta área vivió con mucha más intensidad este flagelo de la violencia. ¿Por qué los niños en la violencia relacionada con la educación? Fue una población muy invisibilizada. Hay mucha historiografía sobre la violencia en Colombia, pero no de los niños. Los niños fueron víctimas de esto, ya que las venganzas que tenían entre mayores, entre sus padres, la ejercían sobre los niños. En esta fotografía se evidencia una masacre que sucedió en un municipio del Tolima, cerca de 15 niños masacrados para venganza de hechos que hacían sus padres. En esta otra fotografía está Teófilo Rojas, alias Chispas, un joven de 13 años que fue perseguido por ser liberal. Su familia fue parte asesinada, les tocó huir y en esa huida los perseguían, quería que se cambiara a afiliación conservadora, pero él no quiso y decidió ingresar a un grupo al margen de la ley donde aprendió a matar al enemigo y en su muerte se le atribuyeron, un joven, se le atribuyeron más de 500 asesinatos con mucha crueldad. Educación como objeto de investigación en el contexto armado. La educación es más que educación formal. El niño se educa desde que nace en el seno de su familia, ya a los 4 o 5 años asiste a la escuela, pero en la época de la violencia muchas escuelas fueron cerradas por orden público, muchos niños no asistían por miedo o porque fueron desplazados. Y la educación no paró allí, fue su familia y el contexto social donde el niño se desenvolvió que recibió esa educación. Y pues en este periodo pues fue una educación muy violenta. Muchas escuelas que quedaron abandonadas se convirtieron en refugios de grupos armados al margen de la ley. Allí operaban y hacían sus encuentros y de fechorías. La escuela como objeto de investigación. En este cuadro estadístico se nota la inversión del gobierno desde 1912 hasta el año 2000 en presupuesto de dinero. La violencia en Colombia empezó en 1948
Y aquí se nota una inversión muy estable. Ya para 1953 a 1964, que fue donde terminó la violencia, se notó un incremento, pero paradójicamente no en el Tolima, ya que en el Tolima no le dieron la suficiente inversión a la educación y el gobierno se dedicó a, pues a la inversión en lo que fue la guerra, a financiar en los ejércitos y la defensa contra estos grupos al margen de la ley. Anécdotas y casos puntuales. Las escuelas fueron muy precarias. Allí donde no se cerraron, se veían enramadas improvisadas, no había mobiliario escolar, los niños asistían descalzos, no habían unidades sanitarias y las materias o asignaturas que recibían eran matemáticas, les enseñaban las operaciones básicas, a leer, a escribir, eso sí, la religión católica, no asistían con las niñas. Un día asistían los niños, otros días asistían las niñas. Y las niñas, además de recibir esa instrucción de los niños, lo académico, recibían clases de costuras para enseñarles su destino, que era ser esposas y madres. Las familias poco les importaba lo académico. Criaban sus hijos, era para que trabajaran en las fincas y las niñas para hacer de comer a los trabajadores y para casarse. Entonces le daban muy poca importancia a estas labores eh, académicas. Repúblicas independientes del Davis y Marquetalia. ¿Qué fueron las repúblicas independientes? Fueron grupos de campesinos que se armaron y se ubicaron en el sur del Tolima, esta parte y esta parte. Fueron campesinos con ideales socialistas inspirados en la Revolución Cubana. Allí existió un batallón llamado Batallón Sucre y en este batallón tenían operaciones militares, les enseñaban a los niños, además de lo académico, que hicieran escuelas que se les enseñaban a leer, a escribir, también les enseñaban el porqué de la revolución, a aprender de ella, pero eran escuelas también sicariales, les enseñaban tiro al blanco con una imagen de sus enemigos conservadores, también a defenderse de los ataques aéreos. Las niñas no asistían a estas instrucciones militares. Sí les enseñaban a leer, a escribir, también a entender el porqué de la revolución, pero no al arte de la guerra, porque ellos decían que lo que era lo militar era exclusivamente para los hombres. Es decir, se nota aquí esta instrucción machista. Y también a las niñas les enseñaban pues, a curar heridas para cuando tuvieran esos ataques, esos enfrentamientos con el enemigo, ellas sirvieran para esas labores de curar, como vuelvo y repito, al enemigo. Batallón Sucre en esta área de República Independiente del Davis y Marquetalia. Educación rural en el conflicto armado de la violencia de mediados del siglo XX en el Tolima. La violencia fue impactada en tres aspectos. ¿Cuáles? Primero, violencia directa. Eran actos físicos que recibían los niños, por ejemplo, masacres, mutilaciones. Los niños fueron psicológicamente muy afectados. Eh, Como segunda instancia, la violencia estructural. En esta época se vivieron las desigualdades sociales. Los niños no asistieron al colegio, fueron educados, como lo dijo anteriormente, por el medio social y aprendieron eh, violencia. Es decir, se puede decir que este medio social los niños fueron hijos de la violencia y no tenían futuro prometedor con este tipo de instrucción.
Tercero, violencia cultural. Les enseñaron a los niños un sectarismo político extremo. Ellos se formaron creyendo que matar al enemigo contrario era correcto, era, era un premio, era tener un incentivo en esa educación, matar al enemigo. Agradezco a los organizadores del Congreso Internacional Multidisciplinario por permitirme exponer el capítulo de mi trabajo de investigación. Muchas gracias.